Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel Santos. Nuestro grupo es Consumo de alcohol en adolescencia en el Ecuador. Mi grupo está conformado por Brenda Bastidas, Fernanda Coronel, Tabata Litardo y Nicole Peláez. Bueno, hoy ya vamos a hablar sobre el consumo en la adolescencia, el consumo de alcohol en la adolescencia en Ecuador, con análisis y estrategia de prevención. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Por qué viene de tanto? Porque está muy acostumbrado. El Ecuador es un país en el que el consumo es algo natural, es legal el consumo de drogas, el consumo de alcohol, disculpen, no de drogas. Entonces, la preocupación por el consumo de alcohol en adolescencias, efectos adversos a la salud mental, física, mental y social. ¿Qué quiere decir esto? El consumo de alcohol a temprana edad, desde la adolescencia, causa daños adversos. Ya sabemos que física, mental y socialmente. En general es espiritual. Aquí no hay eso. Ya. ¿Por qué afecta? Afecta el desarrollo cerebral. ¿De qué manera afecta el desarrollo cerebral? Muy fácil. En la adolescencia se van generando cambios. Significa que el adolescente va desarrollando todavía habilidades, todavía va desarrollando ciertas partes del cuerpo físicamente y puede llegar a daños severos. Hay personas que desde el consumo quedan con un estancamiento emocional, un estancamiento cognitivo. Más que eso es como se ha visto estas personas que tienen 30 años y todavía se sienten adolescentes, todavía hablan y se comportan como un adolescente. Trastornos neurológicos y comportamentales. ¿A qué se refiere con trastornos neurológicos? Ludopatía, celopatía. ¿Por qué? En el alcohol, las personas comienzan a ser, los mitómanos, comienzan a tomar. Se causa el problema. Un mitómano es una persona que miente de la nada, por todo, por querer consumir. Sabemos de experiencia de que estas personas, cuando quieren consumir, cuando un adolescente quiere consumir, comienza a mentir. No es que le dices a tu papá, oye, préstame $5 que me voy a chupar con mis amigos. No, robas, mientes y al final te vas a ocultar y haces cosas ocultas y al final se te hace una costumbre, llegas a un trastorno y comportamientos totalmente extraños. Antes eras una persona normal, común y corriente y ¿qué llegas? Llegas a hacer daño, llegas a ocurrir muchas cosas. Problemas de salud mental, depresión, ansiedad. Aquí podemos agregar la adicción. Puede llegar a que por consumo, exceso de alcohol, existe primero el cometido. Puede llegar a la muerte. Segundo, los problemas mentales que surgen son adicción, depresión, abandono, soledad. Las mismas cosas que pasan aquí, que muchas veces escuchamos. Ya. Y comportamientos arriesgados. Toda persona que esté alcoholizada se inhibe su sistema motor y comienza en de que ya no sabe, no camina bien, se arriesga a todo. Por lo menos gente que esté comportándose, que tenga comportamientos extraños, que comienza a robar y de repente, vamos a robar, estamos borrachos, no piensas. Investigar, examinar patrones de consumo de alcohol en adolescentes en el Ecuador, con el objetivo de desarrollar recomendaciones para la formación políticas públicas y implementación de prácticas clínicas eficaces que contribuyan a reducir este problema. ¿Qué queremos decir con eso? Buscamos una manera en la que exista no una especie de control, pero sí una educación hacia los adolescentes, que es una población en riesgo realmente, por todos los cambios, por las cosas que están pasando a los adolescentes, se dejan influenciar, como ya vimos, mucha influencia viene desde la familia, vienen con problemas temperamentales, vienen con problemas desde la niñez y piensan que obviamente la mala influencia nos dice que se le soluciona todo con trago, todo se olvida con trago. Entonces, los objetivos específicos: determinar la prevalencia y consumo de alcohol entre diferentes grupos de jóvenes en Ecuador, investigar la influencia en el entorno familiar y social. Esta parte de aquí es qué es lo que causa el consumo del alcohol en los adolescentes, qué es la mayor causa del consumo de alcohol, y aquí investigando cuál es la mayor influencia dentro de la familia. Como primer punto tenemos el entorno familiar y social, que tiene una influencia significativa en las decisiones de consumo de alcohol de los adolescentes en el Ecuador. Como justificación tenemos por ejemplo, la dinámica familiar, que la estructura y la comunicación dentro de la familia también juegan un papel crucial, como explicaba Gabriel, y la influencia de pares, por ejemplo, los amigos, los compañeros, trabajo, la sociedad, como sea, también pueden influir significativamente en la conducta de un adolescente, incluyendo el consumo del alcohol. Ahora, la falta de educación y desinformación sobre los efectos del consumo de alcohol aumenta la probabilidad de que los adolescentes consuman alcohol. Bueno, su justificación podría ser reconocimiento insuficiente, la falta de programas educativos, sobre los riesgos y efectos del consumo del alcohol, que pueden llevar a una percepción subestimada del peligro. Y también como los mitos y creencias erróneas, como la desinformación puede generar creencias erróneas sobre el consumo del alcohol, como que es inofensivo en pequeñas cantidades. Y como tercer punto y último, existen factores genéticos que predisponen a ciertos adolescentes
alcohol independientemente del entorno social. Como justificación tenemos a los estudios genéticos. Por ejemplo, las investigaciones previas que han identificado genes que pueden influir en la susceptibilidad al consumo del alcohol, y a la historia familiar, que la presencia de antecedentes de alcoholismo en la familia puede ser un indicador de predisposición genética. Yo voy a hablar más o menos sobre los factores o consecuencias que uno puede llegar a consumir alcohol. Entonces, como primero tenemos como factores psicológicos, y como pueden ver tenemos la búsqueda de identidad, necesidades de pertenencia y deseos de experiencia a nuevas sensaciones. Uno cuando es joven obviamente quiere saber a qué sabe el alcohol, ¿no? Y digamos que desde mi propia experiencia también he querido saber desde una muy temprana edad. Entonces, uno para saber a qué sabe se lanza a experimentar algo nuevo, ¿no? Las conclusiones o recomendaciones también que nosotros debemos sacar. Las conclusiones sobre los factores influyentes que hablaba Gabriel sobre la familia, o también Fernanda, la educación y desinformación de dicho tema y los factores genéticos. También las recomendaciones para políticas públicas y prácticas clínicas, la educación preventiva, la regulación del acceso al alcohol y el apoyo familiar y comunitario. Ahora les vamos a hablar sobre la metodología que nosotros desarrollamos para realizar este ensayo. En sí, utilizamos alrededor de 120 adolescentes para poder concluir con lo que es la encuesta, en la cual se utilizaron algunas preguntas, como varios de aquí sabemos que los que han consumido alcohol, ¿a los cuántos años consumieron ustedes alcohol? Tal vez alguien me puede decir. Especifico a los 8, 9. 9 años. 16. 16. Curioso. Sí, claro, ya ven, la mayoría de aquí prácticamente son jóvenes, son adolescentes los que han consumido el alcohol, ¿verdad? Y otras cosas también. Sí, y otras sustancias de alcohol. ¿Qué tipo de bebidas fueron las que por primera vez ustedes consumieron? Se llama Navidad. Cerveza, Vino. vino, Todo es responsabilidad. Sí, yo creo que la cerveza es una de las más consumidas también por los adolescentes. Creo que son una de las primeras que empiezan a consumir los jóvenes. Yo creo que como niños, o sea, como adolescentes que cada uno vivió y pasó por esa etapa, yo creo que al momento de que vieron a sus padres consumir bebidas alcohólicas les entraba la curiosidad y tal vez les daba curiosidad de probar ese alcohol, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y más que todo si sus padres tal vez tenían una actitud permisiva. Hay casos también de que hay familias que los padres beben, pero hay personas hijos, ¿no? Que tal vez dicen, no quiero seguir ese ejemplo, pero hay otros que prácticamente se entran a la curiosidad. Nosotros, dale, dale. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, mi abuelita vendía trago. O sea, vendía en un lugar donde llegaban siempre personas a comprar tacos de 25, tacos de 50. Entonces, yo por ese tiempo, por la curiosidad, no le dije a mi abuelito, oiga, yo quiero venderles el trago. ¿Ya? Entonces, yo les vendía copas. Ya. Yo desde chiquito ya sabía cómo mezclar el trago con agua de frescos y todo. Su taco llevaban sus botellas de dólares. Entonces, por las noches se reunían mi familia, se reunían mis tías, se reunían mis abuelitas y se reunían a tomar ya. Resulta que yo les muchas veces les gustaba a ellas el vino hervido. Ya, entonces yo vi una vez cómo mi tía preparó el vino y después me decían a mí, hoy anda calentando. Entonces por ahí empezó a nacer mi curiosidad hasta que ya veía que dejaban las copas de los vasos, no se tomaban todo el trago. Entonces al principio fue solo apercibiendo, después, o sea, la curiosidad me hizo que me levante esa copa y me tome, ¿no? Yo pienso que así empezó mi alcoholismo, ¿no? Y también se daba con el cigarrillo, que me pedían que prenda los tabacos, me mandaban a prender los tabacos a veces en la cocina. Y yo con una edad de 10, 11 años, entonces así empecé a fumar, yo también a los 11 años. A los 11 años fue mi primera vez que fumé un cigarrillo, que mi mamá me caló, después me habló, me castigó, pero sin darse cuenta de que ella misma ya me produjo esa curiosidad cuando me mandó a prender un cigarrillo. Entonces por ahí empezó mi vida activa, aunque yo podría decir que problemas con el alcohol no tengo mucho, porque yo soy más de drogas sólidas. Ya, yo soy más marihuana, cocaína y drogas, me gustan los psicodélicos también a mí. Por eso decía, yo era de las personas que fumaba a base sin necesidad de tomarse un trago, a secas. Ya, entonces, por eso digo como que el alcohol sí, porque aparte le tengo respeto, porque yo las veces que
me ha pasado algo a mí grave, ha sido la mayoría de veces que he estado alcoholizado. He chocado un carro, o he golpeado a una persona y inconscientemente, o he llegado a mi casa, ese es el problema. Han sido las veces que he estado alcoholizado, entonces por eso yo al alcohol le tengo mucho respeto. Y Lo que he hecho para llegar al alcohol, ha sido de pequeño probar, que es trago, fumar tabacos, no hacer caso. O sea, lo que te dicen tus padres, siempre hay que hacer caso, ¿me entiendes? Lo que yo he hecho es robar, fumar, andar en bandas, vender drogas, todo eso. Bien, bien. Ya. Otro. Yo, En mi caso, voy siendo responsable de mi trabajo. Yo consumía después de la hora de trabajo en el gimnasio. Yo daba mi clase de cardio, de baile. Drogado durante 5 meses. Y más que todo lo que les robé ahí, sería mucho más. Ya, dale a Francisco. Bueno, en mi caso, yo empecé por curiosidad, por querer llamar la atención con tabaco, después fue la marihuana, el que me acepten amigos mayores a mí, quería encajar con ellos. Cuando ya conocí sustancias del alcohol, la base de cocaína, la marihuana, todo empezó en un proceso. Al principio no era mucho, después ya fue ya algo progresivo, hasta que se convirtió en algo de a diario, el no hacer caso, tener malas amistades, problemas familiares, falta de comunicación. Eso me llevó a estar en un centro de rehabilitación. Ya, entonces, bueno, ya eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ya, ahora sí, ya terminé. Y ahora sí podemos. Bueno, ya eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.